Dios te conoce, no le niegues. El Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, usa este texto en Romanos 3 del 10 al 12 para demostrar que toda la humanidad está bajo el pecado. Es que todos somos pecadores, pero Dios salva a los que confían en Jesús como Señor y Salvador. Aquí en el Salmo 14, la atención no está sobre el ateísmo intelectual, sino en el ateísmo práctico. El ateo práctico limita a Dios de acuerdo a sus propias ideas. Él dice, Dios no me ve, no sabe lo que hago ni pienso, no le importa lo que hago, no me va a hacer nada, soy totalmente independiente de Dios. Cree que Dios solo se preocupa de la religión, de la piedad, de las buenas obras, y piensa que Dios no castiga la maldad. Y por ello no le pone importancia a Dios. Porque piensa que Dios no está activo en el mundo, y por ello su voluntad es irrelevante. Y es que este salmo deja claro que aquellos que rechazan los caminos de Dios no triunfarán. El dedo acusador del Salmo no solo apunta a los inconversos, sino también a todos los creyentes que no obedecen por completo a la voluntad de Dios. Ahora, si eres creyente, has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, ¿cuál es tu actitud hacia las Escrituras? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Conformas tus prácticas a lo que Dios requiere de ti? ¿Vives en santidad? Aquí el salmista nos dice el título que es David. Él afirma la declaración de Dios, que el hombre es necio. Ahora, el necio no es ignorante ni tampoco ateo, porque nos dice Romanos 1, del versículo 21 al 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que el necio es alguien que vive sin reconocer a Dios. Decir que no hay Dios refleja una actitud desafiante. Es afirmar que Dios no está activo en el mundo. Es rechazar que Dios tenga importancia, rechazar que Dios se involucre en los asuntos del hombre. Es vivir como si Dios no existiera. Es que el necio es una persona que vive su vida sin reconocer a Dios y tampoco vive bajo su dirección. Tiene las prioridades totalmente distorsionadas. No tiene sabiduría porque rechaza a Dios y no le teme. Nos dice Proverbios 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es que el necio rechaza el temor de Dios y por ello no tiene sabiduría. O sea, él menosprecia a Dios. Se convence de que Dios no importa. No solo dice que no hay Dios, sino que vive como si no hubiera Dios. Es una persona sin Dios. Y es que todos nacemos en pecado, todos nacemos sin Dios. Nos dice Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. O el Salmo 51, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esos textos dejan muy claro que todos nacemos siendo pecadores y siendo personas sin Dios, por ello necios, como describe aquí el Salmo 14. Y es que el necio se jacta de su independencia de Dios y de sus mandamientos. El impío piensa que puede olvidar a Dios, renuncia a Dios y a su ley, y piensa que Dios no está involucrado en el mundo, como si Dios no se interesase por el mundo. Y por eso niegan que Dios existe. Y piensa que puede vivir como le da la gana. Por ello sus acciones son corruptas, son detestables delante de Dios. Ignora por completo la rendición de cuentas y el juicio divino. El ateo práctico cree que no hay Dios y vive una vida corrupta. Un ateo práctico vive independientemente de las Escrituras y por ello no tiene sabiduría. Y el resultado es la corrupción de todo lo que hace. Por eso aquí el Salmo 14, versículo 1, le describe como
se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. O sea, sus obras son destructivas, sus obras son repugnantes delante de Dios. No considera a Dios ni a su palabra. Por ello, no vive en piedad. Es que el salmista está presentando la depravación y la perversión del hombre. Y es que sin fe, nadie puede agradar a Dios, como nos dice Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios te conoce. No le niegues.